Salmo 14, versículos 2 y 3. Nos dice así la palabra de Dios: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice esto: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quiero leerlo una vez más, joven, y pon atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos a orar una vez más y vamos a entrar en la predicación esta noche. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Ayúdame a mí, dame sabiduría, dame tu palabra, Señor. Dame las palabras exactas que tú quieres que yo diga a los jóvenes, Señor, y que el mensaje que tú me has dado pueda ser escuchado claramente, pueda ser recibido claramente, Señor. Una gran necesidad que tenemos hoy en día. Ayuda a nuestros jóvenes a tomar esta carga, a tomar esta visión, levantarse por su generación. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, tú haz la obra en el nombre de Cristo. Amén. Muchos líderes, joven, han existido a través de la historia. Muchos líderes famosos, pudiéramos pensar en líderes, grandes líderes políticos, grandes líderes en guerra, poderosos líderes que han dejado una marca en la historia, que han tenido un impacto en su generación, un impacto en el mundo. Podemos pensar en líderes. Si yo te mencionara líderes que yo creo que conocen no solamente los Estados Unidos, pero si yo te mencionara Abraham Lincoln, si yo te mencionara George Washington, no nada más porque son personas importantes en Estados Unidos, pero son gente que de una u otra manera dejaron su marca en este mundo. Winston Churchill, Alejandro Magno, Martin Luther King, Napoleón Bonaparte, un personaje como Simón Bolívar, y tanta gente que pudiéramos decir de alguna manera, joven, que fueron líderes para bien, que de alguna manera muchos de ellos se levantaron en tiempos de gran necesidad, en tiempos de gran oposición, y animaron a un pueblo, en algunos casos a toda una nación entera, y vieron grandes logros, victorias, y pudieron ver algunos independencia para países, libertad para grupos de personas, y tuvieron grandes victorias en su vida. Pudiéramos también del otro lado decir que muchos de ellos tuvieron un impacto negativo en la humanidad. Así como hubo buenos líderes, también ha habido líderes malos. Y no decimos, jóvenes, líderes malos porque no sabían liderar. De hecho, muchos de estos líderes perversos, de estos líderes malos, evil leaders, que tenían grandes capacidades de liderazgo, eran buenos líderes, pero para el mal. Eran tremendos líderes. Si tú escuchas un speech, hablar a Adolfo Hitler y cómo él hablaba y cómo movió a toda una nación, era un tremendo líder, pero un líder para mal. Un líder para poner a una nación detrás de hacer crímenes y hacer un montón de cosas diabólicas, y fueron buenos líderes, pero líderes para mal. Podemos pensar en gente como este mismo, Adolfo Hitler, Joseph Stalin, Benito Mussolini. Podemos pensar en una gente como Saddam Hussein, Nerón, Vladimir Lenin. Y es increíble, joven, el impacto, piensa en esto, el impacto que un líder puede tener en el mundo, en una generación. Un gran impacto, o para bien o para mal. Cada uno de nosotros, joven, podemos ser líderes y tenemos un gran potencial, pero aquí está el peligro. Podemos ser líderes para bien o para mal. Cada uno de nosotros tenemos un círculo de influencia, y hablando específicamente en cuanto a sí nuestra iglesia y sí nuestro grupo de jóvenes, pero todos tenemos un círculo de influencia, y puede ser usado por Dios para bien, o aún puede ser usado como instrumento de Satanás para ser un líder para mal. ¿Qué es ser un líder? Mira Juan capítulo 13, versículo 15. El líder más grande que el mundo ha tenido, que ha existido, es nuestro Señor Jesucristo.
El líder más grande, más importante, que ha tenido el mayor impacto en el mundo, que ha tenido el mayor impacto en generaciones, hasta la eternidad lo veremos, ha sido el Señor Jesucristo. El líder, joven, es alguien, muchas veces tenemos una imagen errónea de lo que es un líder. A veces pensamos que el líder es el que está sentado diciendo a todos qué hacer, pero el líder es alguien que es ejemplo. Un líder es alguien que va adelante mostrando, marcando la pauta, alguien que va adelante mostrando el camino y al cual muchos siguen e imitan el rumbo por el cual él va, imitan las acciones que ellos ven en su vida. Ese es un líder. Un líder no es simplemente alguien que se para y dirige y da órdenes. No. Un líder es alguien, joven, específicamente alguien que da ejemplo. El más grande líder de la humanidad, de la historia, en toda la historia de la humanidad, es el Señor Jesucristo. Y Juan 13:15 nos dice esto. Cristo mismo nos dijo, ejemplo os he dado. Juan 13:15 dice, ejemplo os he dado. ¿Para qué? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tienes que darte cuenta, joven, que tu ejemplo, tu manera de ser, tu manera de vivir, tú dices, hermano, pero yo no trato de convencer a nadie, yo no me meto con nadie. No. Tu vida está siendo de ejemplo a alguien. Tu vida está causando influencia, tu vida está teniendo impacto, lo quieras o no, la forma que eres, cómo vives. En nuestra iglesia, cuando jóvenes más pequeños te ven, tú estás siendo de influencia, estás ejerciendo liderazgo, hermano, pero yo no los agarro, yo no les digo nada con la forma en que tú eres. Como ellos ven, por lo que tú vives, cómo hablas, cómo te conduces, los valores que tienes en tu vida, si sirves, si no sirves, todo eso, estamos, joven, teniendo un impacto en otros con nuestro ejemplo. Con nuestro ejemplo. Una de las cosas, hermano, pero yo les digo que hagan lo bueno, que no se fijen en mí. Yo les digo que hagan bien, que no se fijen en mí, que hagan como yo digo, no como yo hago. No, tus acciones tienen mayor impacto que tus palabras. Tus acciones tienen mayor impacto que tus palabras. Mira Hechos capítulo 1. Corre ahí, un libro después de Juan, Hechos capítulo 1, versículo 1. El Señor Jesús sabía que para él ser un líder efectivo, él no solamente tenía que enseñar. Y algunos jóvenes dicen, no hermano, yo trato de decirles a los muchachos que hagan el bien, que respeten, pero luego ellos ven en ti otra cosa. Yo trato de decirle a los jóvenes, hermano, que no, hombre, que lean su Biblia, que sirvan a Dios, pero luego ellos ven a ti que tú no sirves a Dios. Y ya estás ejerciendo un impacto negativo en la próxima generación. Cristo sabía que mis acciones tienen que concordar, tienen que ir de acuerdo con mis palabras. Por eso el Señor no nada más se dedicó a enseñar. Dice Hechos capítulo 1, versículo 1, cómo Él lo hizo y en el orden correcto es esto. Dice aquí en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas, y nota esto, nota el orden, joven, que Jesús comenzó a hacer, ¿y a qué, joven? Y a enseñar. El Señor sabía, si yo voy a tener un impacto en este mundo, yo no solamente puedo hablar, no solamente puedo decir, yo voy a tener que dar ejemplo con mi vida. Yo voy a tener que dar ejemplo con mis acciones. Y después entonces tendré la autoridad. Dice la Biblia que él enseñaba como quien tenía autoridad, no como los otros que decían y no hacían. Él tenía autoridad para enseñar y tuvo un gran impacto en muchos porque hizo y después enseñó. Eso es lo que es un líder. Pablo sabía, mira 1 Corintios capítulo 11. Corre ahí, joven. Pablo sabía, y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad hacia nuestra próxima generación, tenemos un círculo de influencia. Pablo no se intimidaba de esta responsabilidad, pero él sabía, yo tengo esta responsabilidad de imitar a Cristo y de dirigir y apuntar a otros a Cristo, y yo tengo que hacer eso por mi próxima generación. Y pudiéramos hablar de todos los que fueron impactados por Pablo y todos sus preacher boys, todos sus seguidores, que Pablo pudo decir, sed imitadores. Mira lo que dice versículo 1. 1 Corintios 11:1 dijo, sed imitadores de mí, así como yo, ¿de quién, joven?
Y no dijo, así como yo de Messi, así como yo de este, así como yo del otro. Dijo, así como yo trato de imitar a Cristo, así como yo trato de ser un hombre piadoso y de imitar la vida de Cristo y de que ya no viva yo, más Cristo vive en mí. Traten de imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Qué tremendo reto, joven. Y de poder decir, hey, imítame a mí porque yo estoy tratando de seguir a Cristo. Follow me, follow me. Qué tremendo reto, joven. Y así debería de ser. Mira, yo te quiero retar en esta tarde de que tú te levantes y seas un buen líder. Porque tú puedes ser un líder, pero para mal. Tú puedes ser un líder que anima a jóvenes a apartarse de Dios. O sea que, la iglesia es esto, la iglesia es aquello, que el pastor dice eso, y que los líderes, y tú puedes ser un mal líder, pero todos aquí tienes un tremendo potencial para ser un buen líder para el Señor. Y para tener un gran impacto en nuestra iglesia, en nuestro grupo de jóvenes, en nuestra generación. Filipenses 3, versículo 17. Mira lo que está ahí, joven. Tremendo potencial nada más en este cuarto. Si dice el canto que con una chispa puede comenzarse un fuego, imagínate con todos estos. Lo que se pudiera hacer, el impacto que podemos tener. Filipenses 3, 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en quién, joven, en nosotros. Mira Pablo, joven. Y Pablo sabía, él no era un hombre perfecto, pero él sabía, hablando de una limpia conciencia esta mañana, él sabía hacia dónde él estaba dirigido y hacia dónde su corazón estaba inclinado y apuntando, y él quería que otros le siguieran porque estaba apuntando hacia Cristo. Nuestra vida, joven, debería ser una antorcha que alumbra el camino hacia Cristo, hacia seguir la voluntad de Dios, hacia vivir la vida cristiana. Mira Tito capítulo 2, córrele ahí. Tito capítulo 2. Míralo en tu Biblia, joven. Así como Pablo asumió esta responsabilidad de ser líder, de ser ejemplo, líder para bien, líder en el cristianismo, líder para lo correcto, líder para lo eternal. Así él trató de influenciar a sus seguidores, a sus discípulos, si se puede decir de esa manera, para que hicieran lo mismo con otros. Porque decía, yo acepto esta responsabilidad de que yo necesito ser líder, pero ahora tú, así como yo traté de imitar a Cristo y yo te he estado enseñando que me sigas a mí como yo a Cristo, quiero que tú enseñes a otros también a imitar a Cristo. Y le dice en Tito capítulo 2, versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ¿qué, joven? Eso es liderazgo. Como ejemplo de buenas obras. Te pregunto, joven, mírame acá, te pregunto, ¿eres ejemplo de buenas obras? ¿Procuras por lo menos ser ejemplo de buenas obras? ¿Procuras ser ejemplo de buenas obras a otros señoritas, a adultas, a que estás en la iglesia y otras teenagers, jovencitas, they look up to you? ¿Eres ejemplo de buenas obras en tu servicio, en tu actitud, en tu vestimenta, en la manera que tú hablas, joven adulto? ¿Eres ejemplo de la próxima generación? ¿Eres ejemplo de buenas obras en tu asistencia a la iglesia, en tu consagración, en tu diezmar, en tu dar, en tu ganar almas? ¿Eres ejemplo a la próxima generación? Ser un joven adulto en una iglesia, ser un joven cristiano, conlleva una responsabilidad de que yo tengo que ser ejemplo hacia la próxima generación. Pablo estaba animando aquí a Tito, preséntate en todo tú como ejemplo. No es nada más que tú eres, pues yo soy joven adulto y los demás. No, tú eres joven adulto y tienes una responsabilidad de ser un líder, de ser ejemplo. Mira 1 Timoteo 4:12, un versículo conocido. 1 Timoteo 4:12. Mira ahí, joven. Pablo diciéndole a Tito, preséntate en todo como ejemplo. Ahora Pablo diciéndole a Timoteo, y versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé que, joven, ejemplo de los creyentes, en palabra. Y pudiéramos, joven, y mensajes mírame, joven, porque mensajes se han predicado acerca de todo esto, pero en palabra, nada más en palabra. Mira, es increíble, y te reto, y sí, te lo digo, es increíble cómo jóvenes hablan en la iglesia. Jóvenes adultos, usando palabrotas y usándolas como si nada, en medio de la iglesia, de los que cantan en la rondalla, y tú que tienes en el coro y tienes esto. Dice ser ejemplo para los creyentes en palabra. ¿Cómo tú hablas?
No venimos, joven, mira, necesitamos despertar y decir, hey, estoy haciendo un ejemplo de buenas obras a la próxima generación. En conducta, ¿cómo tú te portas? ¿Qué mensaje, mírame joven, qué mensaje estás dando a los jóvenes más pequeños? Hermano, pero yo no quiero esta responsabilidad. Too bad, you got it. Tienes una responsabilidad. Tú conoces a Cristo, tú has crecido en la iglesia, you know better, tú tienes esa responsabilidad. Y joven, necesitamos, we need to own it, y necesitamos ser ejemplo de buenas obras, en palabra, en conducta, en amor. ¿Qué amas? Se nos hablaba a los jóvenes de materialismo. ¿Qué amas? Dice, en espíritu, en fe, en tu dar. Mira, jóvenes diezmadores, jóvenes dadivosos, jóvenes que dan a misiones, jóvenes que dan a visión para crecer. Todo eso es parte del ejemplo. Es parte de ser un ejemplo a los creyentes. Es parte de ser un líder piadoso. Y jóvenes, necesitamos líderes piadosos. Tenemos una gran necesidad de buenos líderes. Mira, Salmo capítulo 14 una vez más. Si algo necesitamos hoy en día, jóvenes, líderes piadosos. Creo que probablemente esa es una de las grandes necesidades de nuestro día, buenos líderes. Líderes que marcan la pauta, que marcan el buen camino, que se quedan en la senda antigua, que pongan el ejemplo. Puedes preguntar alrededor de diferentes iglesias, joven, y mira, en la historia de nuestra iglesia, ha sido siempre necesidad de líderes. Siempre necesidad de líderes, maestros de escuela dominical, y capitanes de ruta, y esto, y que necesitamos a alguien para aquí, necesitamos líderes. El problema es que no siempre se quieren levantar líderes. No siempre, mira, y deberíamos de tener una iglesia de jóvenes adultos y todo, y te amo, joven, pero quiero retarte que tú necesitas levantarte a ser un líder piadoso para bien, y no uno más del problema, pero alguien que se añade a la solución. Alguien que viene a seguir el ejemplo del camino piadoso que se te ha estado marcando por nuestro pastor y otros líderes, y que tú dices, hey, I'm signing up for that. Yo quiero vivir de esa manera. Yo quiero vivir por el Señor. Así como ellos han imitado a Cristo, yo también quiero imitar a Cristo y marcar la pauta a otros. Dice que los que vienen detrás de nosotros, dice el canto, que nos hallen fieles y que no estés dando un mal ejemplo, joven, y marcando otra pauta, otro camino, sino el mismo que se te ha enseñado. Salmo 14:2. Jehová miró desde los cielos, lo leemos una vez más, y miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice versículos, todos se desviaron, a una se han corrompido. Es triste los versículos que vemos aquí en Salmos, joven. Y puedes preguntar una vez más que una de las necesidades más grandes es de buenos líderes. Muchas veces es lo mismo que pasa en grupos de jóvenes, y gloria a Dios por los buenos jóvenes y por el liderazgo que hemos visto aún en este campamento, y levantándose y animando y organizando, y gloria a Dios, sigue así, pero we could use more. Necesitamos más jóvenes, buenos líderes jóvenes a los cuales podemos apuntar y que pueden ser imitados, que pongan el ejemplo de servicio, de fidelidad, de pureza, de consagración. Se lo he dicho a algunas parejitas que están aquí, and I said, hey, cuídense, hey, por favor, necesitamos buenos ejemplos, háganlo bien, cásense bien, lleguen bien, porque I need good examples that I can point at a jóvenes menores y decir, hey, do it like them, hazlo como ellos, imítalo a ellos, sigue la pauta, sigue ese camino, porque ellos están tratando de agradar a Dios con su vida. We need more young adults. Necesitamos más jóvenes adultos que dicen, I'm signing up, yo quiero ser un líder piadoso para bien. Mira, ya tenemos mucho sinvergüenza muchas veces en las iglesias, joven, que son líderes para mal, que nada más se juntan y animan para cosas, mira, para jugar esto, para hacer esto, para ir a un partido, para hacer aquello, y que vamos a esto y vamos al otro, pero nunca animan para bien. Jóvenes que les gusta diversión y eso y lo otro, pero nunca servir al Señor, nunca para consagrarse, a veces hasta para hacer perversidades. We need good leaders, godly leaders. Necesitamos buenos líderes piadosos. Se nos recordaba esta mañana, y joven, nadie podemos huir a esta responsabilidad que Cristo, cerca de nuestra conciencia, estar limpia con el Señor. Pero se nos recordaba, joven, de que debemos de ser luz, debemos ser sal.
¿Qué tipo de influencia estás haciendo en otros? ¿Qué tipo de líder eres? Mira, Ezequiel 22:30, corre ahí. Ezequiel 22:30. Otro versículo triste en la Biblia. Ezequiel 22:30, Dios mismo en la Biblia buscando líderes y no hallando líderes. Ezequiel 22:30 nos dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y mira, que 4 palabras, joven, qué frase tan triste. Y Dios mismo que conoce los corazones, Dios mismo que, como se decía esta mañana, no puede ser engañado, Dios mismo que conoce, joven, no lo hallé. Tal vez podemos nosotros fingir una cosa, pero el Señor que escudriña los corazones dice: no lo hallé. Just couldn't find it. Qué triste. Voy a ser honesto, joven, en medio de un mundo que se está perdiendo. Vivimos en un mundo perverso. Vivimos en un mundo perverso. Mira, parece que izquierda y derecha, el mundo, hay una corriente fuerte de perversidad, hay una corriente fuerte de fornicación, hay una corriente fuerte de perversidad. Y necesitamos jóvenes fuertes, hablando de fundamentos, y se nos hablaba de esto, pero necesitamos jóvenes fuertes, fundados, firmes, que se queden y que resistan estas corrientes de perversidad. Jóvenes que se planten y que sepan bien lo que creen, y que no sean arrastrados como muchos han sido arrastrados. We need you to get up. Necesitamos que te levantes. Necesitamos, joven, que agarres liderazgo y que te agarres a un jovencito, una jovencita, señorita, bajo tu ala, y te metas a esa ruta y te metas a servir y te involucres por el Señor, y que no toda sea una vida para el yo, una vida egoísta que nada más sábado y domingo es para mí y yo, pero que nos metamos a servir y a dar ejemplo. Que marquemos la pauta para los jóvenes que vienen detrás de nosotros. We need leaders. Necesitamos líderes piadosos para la próxima generación. Cada uno, joven, cada uno. I don't care who you are, quién piensas que eres o que no eres. Todos tenemos el potencial para ser buenos líderes para el Señor. Hay algo en ti, señorita, hay algo en ti, joven, que Dios quiere y Dios puede usar para impactar, para tener una buena influencia en otros jóvenes. Hay tremendo potencial en este cuarto. Cada uno de nosotros, especialmente jóvenes adultos, nos guste o no, estamos ejerciendo algún tipo de liderazgo o influencia con nuestra vida. Y lo estamos haciendo para bien o para mal. Mira Números capítulo 13. Números capítulo 13. Necesitamos líderes, joven. We need leaders. Necesitamos godly leaders, necesitamos líderes piadosos, señoritas, castas, modestas, prudentes, sabias, y que sean buen ejemplo, que adviertan a las otras jovencitas acerca de los peligros de este mundo. Ay, hermano, es que forget about it. Ayer hablamos de la misericordia de Dios, de que eres del perdón de Dios, de cómo Dios te puede restaurar. Y si Dios te ha traído de regreso, y si tú te has levantado, bueno, ahora con más tú puedes decir a las señoritas: don't do that, don't do what I did. Joven, tú puedes decir: hey, no vayas por el camino que yo fui. I've been there, I've done that, and I'm not proud of it. Y mira, debí de haberme quedado en la iglesia. Y own your testimony y be a blessing to somebody else. Y dilo, joven. Pero estamos jóvenes piadosos. Números capítulo 13. En Números vemos 2 tipos de líderes en la próxima generación. En Números vemos a Moisés enviando a estos 12 espías. Estos, mira, Números 13, versículo 3. Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos no eran cualquiera, joven. Número 1, estos eran la próxima generación. Estos eran parte de la próxima generación. Estos eran príncipes y eran conocidos. Eran jóvenes era gente que el pueblo podía reconocer, y era eran gente que representaba la próxima generación. Ahora, no tenemos el tiempo, conocemos la historia. Ellos van a la tierra prometida, ven que es una tremenda tierra, traen fruto y dicen: wow, mira esto y qué bendición hay en esa tierra. Y a propósito, joven, la tierra prometida representa la vida cristiana. La vida cristiana es buena.
No hay otra mejor manera de vivir la vida más que para Cristo, joven. Cualquier otra vida que tú quieras vivir aparte de Cristo va a ser una vida miserable, una vida inútil, una vida llena de remordimientos. La única buena manera de vivir tu vida es vivir la vida cristiana. Y nos dice de ir a reconocer ahí la tierra prometida, y es lo que representa la vida cristiana. Pero vemos dos tipos de líderes. Vemos a dos de ellos que animan al pueblo a seguir a Jehová. Se empiezan ahí a decir que hay gigantes y a exagerar. Y ha escuchado cómo nuestro pastor ha predicado de esto y dice, exageraban, ¿verdad? Eran altos, pero no eran tan altos, que eran como langostas, como chapulines ahí. No era tanto, estaban exagerando. Pero había dos, Josué y Caleb, que se pararon por Jehová y querían animar al pueblo a seguir a Jehová, a ir a la tierra prometida. Listen now, a vivir la vida cristiana. Estaban animando al pueblo. Mira versículo 30. Entonces Caleb, y después sabemos que era Josué y Caleb, pero Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Pero mira, joven, las agallas, mira la valentía de hablar y de aventarse. Y a veces somos muy pasivos en nuestra vida cristiana. Deberíamos tener más atrevimiento. Tenemos atrevimiento para otras cosas, pero no para la vida cristiana. Pero mira, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, pronto, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Dos jóvenes, Josué y Caleb, que estaban animando a la próxima generación, a otros jóvenes, a vivir la vida cristiana. Hey, ¿animas tú a otros a vivir la vida cristiana? ¿Cómo hablas de la iglesia? ¿Cómo hablas de la vida cristiana? ¿Cómo hablas del ganar almas? ¿Cómo hablas del servicio a Dios? ¿Cómo hablas del diezmo? ¿Cómo animas a otros? Porque había otro grupo. Versículo 31. Vemos a 10 de ellos que desaniman al pueblo de seguir a Jehová. Y no solamente eso, escucha, joven, porque les animan a volverse a Egipto. Estamos viendo en esta próxima generación hay dos grupos. Now a feeling that we might have esos dos grupos representados en la generación de jóvenes adultos. Hay dos grupos. I trust that, yo confío, joven, que en este campamento el que está aquí es porque quiere seguir a Jehová. El que está aquí es porque quiere seguir a Jehová. Y que quieres animar a otros y que Dios te pueda usar, joven, para animar a otros a vivir la vida cristiana y a seguir a Jehová. Pero vemos a estos otros 10, versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron, ¿cómo hablaron, joven? Mal entre los hijos de Israel. ¿Hablas mal entre los jóvenes? ¿Hablas mal del pastor? ¿Hablas mal de los líderes? ¿Hablas mal del servicio? ¿Hablas mal de la vida cristiana? No solamente eso, pero mira capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación, mira lo que causaron. Toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Y se qué, joven? Se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todo esto, joven, fue provocado, ¿te das cuenta? Fue provocado por estos 10 canijos, estos 10 ingratos, estos 10 que estaban animando al pueblo a no vivir, a no seguir a Jehová, a no vivir la vida cristiana, a no ir a la tierra prometida. Aún llegaron a la descaradez de versículo 4, decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos ¿a dónde, joven? A Egipto. Increíble, pero tenemos aún jóvenes que están deseando mejor irse a Egipto y desanimando a otros jóvenes. Y mira, tú dices, hermano, yo no estoy hablando con nadie. Otra vez, tu conducta, tus acciones, tus palabras, cómo tú vives, cómo te conduces. La manera, joven, en que tú vives es de impacto a otros jóvenes y le estás mandando un mensaje a los demás jóvenes. Otra vez, whether you like it or not, you got that responsibility. Tú tienes esa responsabilidad y tú tienes un círculo de influencia. Qué gran impacto, joven, puede tener un líder. Te quiero retar, joven, en serio en esta noche a que decidas ser un buen líder. Necesitamos jóvenes, señoritas, especialmente nuestros jóvenes adultos que marcan la pauta, que enseñan a otros que vale la pena servir a Dios. ¿Cómo yo enseño a otros que vale la pena servir a Dios? Sirviendo a Dios. Yo puedo decir que vale la pena servir a Dios, pero si yo no sirvo a Dios, yo le estoy mandando un mensaje totalmente opuesto. Joven, involúcrate.
Dale tus mejores años al Señor, te lo decía en otra ocasión, pero tú estás en tus mejores años y no hay lugar, no hay otra edad probablemente que tendrás más energía, tendrás más salud. Estás en tus mejores años, vívelos para el Señor. Basta ya el tiempo, dice la palabra de Dios, que vivimos para el mundo. Vamos a entregarnos al Señor ahora mismo. Vamos a ser líderes, vamos a ser antorchas, vamos a hacer luz y vamos a decirle a los jovencitos, no, that's not cool, that's dumb. No, that's not lame. That's right. Serving the Lord is right. No, that's lame. No, it's not lame. That's what you should do. And that's what we're all going to do. Y a veces mandamos un mensaje como que las mensadas y el pecado es cool. That's not cool. Abominación es abominación. Pecado es pecado. Y no te rías del pecado, joven. No des ese ejemplo. No hagas liviandad de la maldad. A veces jugamos con el pecado y escuchamos que alguien cayó, que alguien anda en fornicación. You know something, say something. No participes de pecados ajenos. Eso es tomar liderazgo. Mira, llegó un tiempo en el pueblo de Israel donde cuando Moisés, Dios dio la orden. Mira, si tú ves a tu mismo hermano cometiendo ese pecado, ve y échatelo. No vamos a permitir aquí, no estoy diciendo que vayas a matar a nadie en la iglesia, joven. But we need to say something. We need to do something. Necesitamos ser líderes para bien. A veces escondemos, tapamos. No, necesitamos líderes para bien. Líderes celosos de Dios, celosos de las cosas de Dios. Hay grandes líderes en la Biblia, joven. No vamos a pasar el tiempo, pero podemos ver líderes como Moisés. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Se nos hablaba esta mañana, bueno, a los muchachos se les hablaba del materialismo. Y es cierto, una tremenda corriente de materialismo, de jóvenes queriendo dinero, cosas, carros. Y tenemos una generación de jóvenes en general, no solamente en nuestra iglesia, pero en general de jóvenes adultos, más endeudados que nunca. ¿Por qué? Por el materialismo. Porque quieren más. Moisés fue un líder que tenía un concepto correcto de lo que eran las riquezas. Dice ahí, capítulo 11, 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites, palabra clave, joven, ¿qué? Temporales del pecado. Deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas las eternales, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. No vamos a tomar el tiempo, joven, pero pudiéramos ir a David en Primera de Samuel. Un jovencito que dijo, I don't care who you are, no me importa quién tú eres, pero tú no vas a hablar así de mí, Dios. Y se paró, joven, y cuando nadie más tuvo la valentía, cuando nadie más tuvo el celo por Dios, cuando nadie más quiso hacer nada y eran un montón de cobardes, un jovencito se paró y tumbó a ese gigante para que se callara la boca y no estuviera blasfemando a Jehová de los ejércitos. Un joven que decidió ser un líder piadoso, decidió llenar la necesidad del día, decidió, hermano, vio la necesidad y se levantó, no se achicó, no se intimidó y fue y se echó a ese gigante para que aprendiera a no blasfemar a Dios. Y qué tremendo ejemplo fue hasta los demás viejotes, hasta el mismo rey Saúl, que el mismo rey no pudo hacer nada. Podemos ir de Josué. Un joven, mira qué tremendo, un joven que siguió con la visión de la previa generación. Un joven que no cambió. Un joven que sirvió a Dios como Moisés había servido a Dios. Un joven que terminó la misión. Un joven que siguió adelante y no cambió, no se aguadó, no, siguió sirviendo a Dios. Man, que Dios nos diera más jóvenes así. Que no cambiaran, que siguieran, que no aguardaras lo que se te ha enseñado, que no aguardaras el servicio, que no aguardaras la convicción. Mira, me preocupa cuando jóvenes empiezan a cuestionar un montón de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entiendo que estás en la generación del por qué. Y encuentra tu por qué en la Biblia. Y estudia la palabra de Dios. Pero muchas veces por qué estás buscando una excusa de por qué no seguir el mismo camino. Son mañas. ¿Qué sabes por qué? Y muchas veces la juventud sabe por qué.
pero quieres encontrar un lugar ahí para dar, para poner duda y para tú hacerlo diferente. Joven, no. Estudia la palabra de Dios. No estoy diciendo que sigas ciegamente. Estudia la palabra de Dios, pero yo te voy a garantizar que tú estudias la palabra de Dios. Lo que te ha enseñado, mira, joven, es correcto, es convicción bíblica, es lo que Dios enseña. Pero no empieces a cambiar. Josué fue un joven que siguió con la visión de la antigua generación. Nehemías fue un gran líder que animó al pueblo a edificar. Jonatán fue alguien que dijo: no me voy a quedar con las manos cruzadas, vamos a agarrar, tú y yo, paje de armas, vamos a agarrar y Dios puede hacer algo con nosotros. Estamos jóvenes que digan: hey, yo quiero ser parte, yo quiero ser un líder para bien. Mira Juan capítulo 5 y terminamos. Necesitamos más líderes piadosos, necesitamos líderes. That's a great need que tenemos, joven. Una gran necesidad de buenos líderes, jóvenes, adultos, líderes. Líderes que animan a otros a vivir la vida cristiana. Y gloria a Dios por los líderes que Dios nos ha dado, joven, pero necesitamos nuevas antorchas. ¿Sabes cuál es la realidad de un líder humano? Es que un líder humano está aquí por cierto tiempo y se va. Puede brillar por un tiempo y son tremendas, y hemos tenido tremendas antorchas en nuestra generación, pero todas las antorchas tarde que temprano ya no van a estar aquí. Dice Juan 5:35, él era antorcha que ardía y alumbraba. Hablando de Juan el Bautista, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros, ¿por qué, joven? Por un tiempo en su luz. Cristo dijo: no vayas ahí. Terminamos Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero nota lo que dijo, entre tanto que estoy en el mundo. Y después en Marcos 5:14 Él nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, pero Él nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Young people, qué bendición, gloria a Dios por las antorchas que Dios ha levantado. I'll tell you this, yo no estoy hablando necesariamente, y mira, this is not tonight, y no estamos haciendo un énfasis en esto. No estoy hablando que te rindas a predicar, aunque deberíamos estar listos si el Señor nos llama. Y no estoy precisamente animándote a eso, ni nada de eso. El Señor es quien llama, no yo anyway. Pero necesitamos antorchas. Y cuando decimos necesitamos antorchas, mucha gente piensa: necesitamos otro Elmer Fernández. And we do. Necesitamos antorchas, sí. Pero necesitamos antorchas laicos también. Necesitamos antorchas. Punto y se acabó. Necesitamos antorchas. Necesitamos mujeres laicas, piadosas, que enseñen a otras señoritas: mija, así te vistes, así actúas, este es el papel, esto es lo que es una mujer de acuerdo a la Biblia, mija, esto es lo que es un hombre de acuerdo a la Biblia, mijo, esto es lo que hace lo que hace un joven cristiano. Un joven cristiano no es para el mundo, no es para la fornicación, no es para los placeres, no es para el alcohol, no es para las drogas, no es para los vapes, un joven cristiano es para servir al Señor, mijo. Y que des un ejemplo piadoso, pero necesitamos líderes, antorchas. Young people, bien sencillo, pero ¿por qué no decides hoy ser un buen líder? Con tu vida. Con tu vida estás teniendo un impacto. Con palabras o sin palabras, con tus acciones, con tu comportamiento, con tu conducta, todos estamos mandando un mensaje a la próxima generación. Que ese mensaje pudiera ser: vive la vida cristiana. Tú vas a ser, joven, uno de dos líderes. Tú vas a animar con tu vida, con tus acciones, con tus palabras, vas a animar a otros a vivir la vida cristiana, o tú vas a animar a otros a volver a Egipto. What are you going to do? ¿Qué tipo de líder, qué tipo de mujer líder, de hombre líder vas a ser tú? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque tú nos hablas claramente en ella, Señor. Qué tristes versículos encontramos en tu palabra acerca de tú buscando entre los hijos de los hombres a alguien que no se hubiera desviado, a alguien que permaneciera, a alguien que se parara en medio, a alguien que se pusiera en la brecha. Y qué triste frase cuando tú dices: y no lo hallé. Señor, tú me has dado el privilegio de conocer a
todos estos muchachos, algunos desde pequeños. ¿Y quién más que tú, Señor, conoce su potencial y conoce sus vidas? Y sabemos, Señor, que tú puedes y quieres usar a cada uno aquí. Qué tremendo impacto sería si un montón de jóvenes adultos, si nada más estos, cogiéramos esa visión y esa carga y esa responsabilidad que tenemos, Señor, de ser ejemplo a nuestra próxima generación. Ya otros nos han sido ejemplo. Ya otras antorchas han brillado y nos han marcado el camino. Ahora es nuestro turno de brillar y de marcar el rumbo a los que vienen detrás de nosotros. Jóvenes, así como estamos, no tenemos piano, pero si el Señor te ha hablado, ¿por qué no vienes adelante, caes de rodillas? Piensa en eso. Señor, ¿qué tipo de ejemplo yo he sido? Ayúdame a ser un ejemplo. Ayúdame a no ser egoísta. ¿A qué joven estoy influenciando? ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué mensaje estoy dando con mi servicio, con mi vida? Be honest with yourself. Sé honesto contigo mismo. Y mira qué tremendo grupo de líderes en la iglesia Bautista Betel, y gloria a Dios por los hermanos Larry y los hermanos Leo y los hermanos Limón y todos los hermanos que han estado años y años en la iglesia. Pero si Dios no viene, si Dios retarda su venida, we need new ones. Necesitamos nuevos líderes, nuevas antorchas, joven, señorita, buenas muchachas, buenas damas. No que cambien, no que aguaden sus convicciones, pero que se mantengan firmes. La gran necesidad que tenemos de líderes, jóvenes, adultos, líderes piadosos. ¿Cómo hablas, joven, en frente de otros? ¿Cómo te expresas acerca de la vida cristiana? ¿Es la iglesia una prioridad para tu vida? ¿Escuela dominical, los servicios? ¿Estás involucrado en ganar almas, en una ruta, en servir? Toda acción, toda cosa que hacemos, jóvenes, está mandando un mensaje a la próxima generación. Oh, que Dios nos ayude a brillar, a ser una antorcha en nuestro tiempo. A ser una antorcha que brilla, que marca la pauta, que marca el camino. Señor, gracias.